After Effects cuenta con una gran variedad de efectos que nosotros podemos agregar a nuestras capas. Como podemos ver, tenemos aquí el apartado de efecto o tenemos un panel de efectos en la parte de aquí. Para agregar un efecto, lo único que tenemos que hacer es seleccionar nuestra capa en donde queremos agregarlo y venirnos aquí al apartado de efecto, y entre todas estas opciones nosotros podemos agregar efectos como por ejemplo efectos de desenfoque, efectos de corrección de color, entre otros. Por ejemplo, vamos a agregar uno de distorsionar, vamos a hacer este de deformación. Vemos que cuando aplicamos el efecto automáticamente se ve el cambio en nuestra capa. Aquí tengo diversas opciones en donde puedo modificar los valores de este efecto de deformación. En este ejemplo vamos a hacerlo que la deformación sea más sutil. También tengo diferentes tipos de deformación: de arco, de bandera, de pez. Igual puedo hacer que la deformación sea vertical, etcétera. Y puedo agregar a mi capa los efectos que yo desee. O por ejemplo, vamos a agregar uno de corrección de color y vamos a agregar el de curvas. Quiero que mi imagen sea un poco más rojiza, modifico la curva. Y también tenemos la opción aquí de poder animar los efectos. Vemos el simbolito del reloj en la parte de aquí. Si yo doy clic, activo los fotogramas clave. Y ahora me voy aquí en el apartado de capa. En efectos, veo que tengo los dos efectos que he agregado a mi capa. Y en curvas ya tenemos aquí el fotograma clave. Ahora me voy al segundo 2 para agregar otro fotograma clave. Modifico el valor de mi curva. Y ya tengo una animación hecha con este efecto. Si yo doy play, se ve esa transición de color hecho con las curvas. Igualmente yo puedo activar o desactivar los efectos individualmente cliqueando en el apartado de aquí donde dice FX. Si le doy clic, desactivo ese efecto, o puedo activar el desefecto de deformación. Y para eliminar un efecto definitivamente lo único que tengo que hacer es seleccionarlo y darle suprimir, y se me borra el efecto. Ahora, cuando nosotros agregamos efectos, estos se van a añadir uno debajo de otro, y el orden que tengan estos efectos va a afectar a cómo se va a visualizar en nuestra capa. Por ejemplo, si yo agrego aquí el efecto de brillo y contraste, vemos que se me agrega debajo del efecto de curvas. Ahora vamos a cambiar un poco los valores aquí. Ahora, si yo cambio este efecto de brillo y contraste y lo pongo en primer lugar, antes de curvas, vemos que cambia la tonalidad de nuestra imagen. Esto es porque el orden que tenga nuestros efectos va a afectar a cómo se van a visualizar en nuestra capa. Ven que hay un cambio de tonalidad si yo muevo el brillo y contraste en primer lugar o si lo tengo en segundo lugar. Esto es porque primero aplica, en este caso, el efecto de curvas y luego aquí aplica el brillo y contraste. Y si yo lo pongo al revés, aquí primero aplica el efecto de brillo y contraste y después aplica el efecto de curvas. Igualmente aquí en este panel, si yo sé el nombre de algún efecto, lo puedo buscar. Por ejemplo, este efecto de ruido. Y si yo tengo la capa seleccionada, le doy dos veces clic y se me va a aplicar el efecto, o puedo arrastrar este efecto a la capa. Y vemos que me aparece aquí el apartado de ruido. Yo le puedo aumentar el valor y ahora se ve como una imagen antigua. Y así es como yo puedo aplicar efectos a mis capas, ya sea una capa en específico o puedo hacerlo mediante una capa de ajuste. Este panel que tenemos aquí, igualmente yo lo puedo cerrar, y si lo quiero volver a abrir, me voy aquí a el apartado de ventana y tengo en la parte de aquí controles de efectos y ya me aparece nuevamente este panel. Básicamente esto sería todo en cuestión de cómo aplicar efectos y cómo animarlos.